Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal Ajedrez de Locos. Y como has visto en el título, hoy vamos a ver una victoria que hemos logrado frente a un top élite mundial, un jugador que si buscamos la lista de Elo está entre los 10 mejores de la historia. ¿Quieres saber cómo ocurrió? Acompáñame. La partida en cuestión se jugó en el año 2023, en el mes de enero, en un Title Tuesday, o sea, martes de titulado, y nos encontramos enfrentando con blancas, este gran maestro Maxime Bachar-Lagrave, gran maestro francés de la superélite, y con negra me encuentro yo. Y se jugó un peón dama. D4 caballo F6, C4, E6 caballo C3 y alfil B4. Tenemos una defensa ninso-india, una de las líneas más fuertes que existe contra el peón dama. Caballo F3 variante clásica y B6. La idea de B6 no es otra cosa que llevar este alfil a B7 y controlar el punto E4, ya que el alfil de B4 hace lo suyo debido a que está clavando el caballo en C3. Por lo tanto, el punto E4 queda para el negro. Y bueno, aquí se encuentra la jugada G3, que es bien interesante, que por supuesto la intención está en jugar alfil G2 y hacerle frente al fuerte alfil negro de la diagonal. Alfil B7, alfil G2 y alfil por C3 jaque, una jugada que es muy interesante. La intención de alfil por C3 ya la hablé ahorita, o sea, caballo 4, pero ¿por qué alfil por C3 ahora? Bueno, miren, en la Ninja India la idea de jugar alfil B4 por lo general es para dar este alfil por este caballo. Y si podemos crearle un problema estructural, o sea, después de B por C3, que fue la que se hizo, vemos que hay peones doblados. Entonces, aprovecho y le hago alfil por C3 antes de que haga algo así como un alfil D2 o un dama C2 que, bueno, defiende este caballo y al retomar capture con una de estas piezas. Es por ello que aprovecho la ocasión alfil por C3, B por C3, ya le creé los problemas estructurales que busca la Ninja India, peones doblados en la columna C, y aquí me enroco corto. Mi rival se enroca corto y juego con D6, que es un esquema muy interesante. ¿Cuál es la intención de este esquema? Parece un poco pasivo, pero no lo es. Nosotros hemos dado la feed de casillas oscuras y nos queda la feed de casillas blancas. Entonces, la intención está en poner o ubicar los peones en casillas oscuras para que estos se hagan cargo de ese tipo de casillas y el alfil se encarga de las diagonales o las casillas blancas. Es algo que es estratégico en este tipo de posiciones. Bachar juega torre 1, le respondo torre E8, una jugada que es típica, buscando si fuera necesario una expansión en el centro con E5. Y bueno, aquí juega A4. A4 para buscar A5, que es algo que también es típico de estas posiciones, porque al final el peón de A es un peón que está aislado. Entonces, si él logra hacer A4 y A5, no solamente va a tener siempre la opción de cambiar este peón aislado, sino que se está quitando una debilidad y está abriendo la columna para su torre. Y aquí yo juego A5, una jugada un tanto mecánica, no es la mejor jugada de la posición, debido a que hay un plan bastante característico de este tipo de esquema y es caballo C6. Caballo C6 muy interesante, donde el objetivo es, como está marcado, venir con caballo A5 y atacar el peón débil de C4, un peón que es débil porque no puede ser defendido por otro peón y por lo general esta debilidad se ataca así, o sea, un caballo viene a A5, incluso el alfil podría venir a A6 en un momento, también poniendo presión sobre C4. Él juega A4, yo respondo mecánicamente A5, ya aprovecha la ocasión para jugar C5, que es una jugada muy interesante. El objetivo es quitarse precisamente esa debilidad y hacer alfil A3 en algún momento para presionar en los cuadros oscuros. Recuerden que el alfil negro ya no existe y bueno, esto a él le conviene. Entonces, bueno, después de C5 yo le juego caballo B7, tampoco es la mejor jugada de la posición. ¿Cómo debía jugar? Tal vez D por C y entonces después caballo B de 7. Y fíjense que tras los cambios probables en B6, vamos a ver que la debilidad en C3 está más descubierta y podemos atacar frontalmente este peón con la torre desde C8. Era lo mejor. Yo juego caballo B de 7, C por D y alfil A3 y ya tiene un punto para atacar en D6. Es verdad que es un peón que no va a capturar nunca porque yo lo voy a defender como, por ejemplo, como con la jugada dama C7, pero tiene presión, que es lo importante. Incluso en lugar de dama C7 tengo la jugada caballo E4, que es mucho mejor. Fíjense que es una jugada activa,
ataco ya comienzo a atacar la debilidad del rival y defiendo D6. O sea, esto se llama defensa activa. Era la mejor opción. Hago dama C7, igualmente es una jugada de desarrollo, defiendo D6, ataco C3 y él hace torre C1 y torre a C8. Fíjense como él tiene un peón retrasado en la columna C. El punto C4 puede ser un punto muy fuerte para mí. Si juego alfil D5, logramos controlar de alguna manera C4. Esto puede ser muy interesante. Es por ello que él hace C4 y se quita lo que es el peón retrasado. Y hago H6, una jugada que es profiláctica, una jugada que es para en un momento determinado, si fuera necesario, abrirle lo que es la ventanita del rey. E3 solidificando su posición. Y aquí contesto con E5. Y fíjense cómo he ido poniendo los peones en casillas distintas al color del alfil. Ya les decía ahorita, el alfil se va a encargar de los cuadros blancos, los peones de los cuadros oscuros. E5. Aquí vemos, por supuesto, justificada la idea de torre 8 para esta ruptura que es bastante normal. Caballo H4, como pueden apreciar, está atacando el punto F5. Punto que, bueno, cuidado porque un caballo en F5 está atacando el punto G7, está atacando el punto D6. Fíjense que coincidiría con el alfil de A3. Esto no nos conviene. Aprovechamos y le quitamos su alfil de los cuadros blancos, o sea, el alfil que más protege a su rey, aunque después del rey por G2, fíjense que aunque le quitamos el alfil del enroque, no tenemos tampoco cómo llegar aquí. O sea, esto sería, vamos a decir, como un cambio, pero no creamos ninguna debilidad. Y bueno, por supuesto, G6 para impedir que el caballo llegue a F5. Hasta aquí, ambos jugadores más o menos hemos jugado bastante correctamente. Él regresa con el caballo en F3. Fíjense cómo ha creado una debilidad. O sea, caballo H4 fue para crear esta debilidad. Al final él tiene alfil de casillas oscuras. Y cuidado, porque si se abre el centro, este alfil podría regresar a B2, el alfil de A3 en algún momento y crear gran presión en esta diagonal. Él regresa con caballo F3. Fíjense qué interesante, ¿eh? Un caballo que no hacía nada en H4 retorna al centro. Y caballo F8. ¿Por qué caballo F8? Porque necesito buscar algo, o sea, necesito buscar presión con caballo E6, provocar D5. O sea, si nosotros provocamos esta jugada, sería fantástico, porque podemos regresar con caballo D7 y quedarnos con este importante caballo casilla en C5. Además que el peón de C4 lo tiene retrasado. Por lo tanto, mi intención tal vez sea presionar un poquitico aquí para ver si buscamos que avance. Él juega dama B3, y finalmente caballo E4, un punto que hace rato se estaba prometiendo para las piezas negras y bueno, aquí finalmente lo atacó. Dama B1 y aquí cometo una imprecisión. Dama C6 no es la mejor jugada, era mejor continuar dama B7 debido a la respuesta de blanco que es muy efectiva. Y bueno, yo hago dama C6, Bashir juega dama B5 admiración y fíjense cómo va a activar su dama creándome problemas, o sea, me está atacando la mía. Y yo hago aquí dama B7. ¿Por qué? Bueno, déjenme decirle que si cambiamos en B5, él va a retomar de peón y esta posición es ventaja clara. No solamente porque el negro se queda sin contrajuego, sino por la fuerte casilla en C6K que están mirando constantemente, por la presión del alfil sobre D6 y la inestabilidad del caballo en E4, que en un momento dado puede, digamos, el blanco hacer un caballo H4, caballo G1 y jugar con F3 y el peón de D6 comienza a sufrir bastante. Es por ello que evito el cambio dama B7 y este con muy buen criterio hace la jugada dama D5. Otra jugada muy fuerte sería más o menos lo mismo, o sea, si ahora captura en D5, C por D5 y es la misma historia, o sea, casilla en C6 débil, incluso en B6 hay un peón que puede ser atacado frontalmente en lo sucesivo, ¿no? Y bueno, la misma idea ahorita, un futuro F3 y el peón de D6 a sufrir. Fíjense por otra parte que el caballo de F8 queda sin casillas, o sea, no tengo nada en E6, no tengo nada en C5, los peones blancos son muy fuertes, aunque son doblados, son extremadamente fuertes. No me queda otra que repetir dama C6. Además, les voy a ser honesto, o sea, esta posición tablas con un jugador de super élite no es un mal resultado. Estaba yo muy feliz de que así fuera, pero como es natural, me fuerza D por E5, D por E5 y alfil B2 y esto es una jugada dudosa. Ahí comienza Bashir a hacer algunas jugadas que no son las mejores. En su lugar, torre D1. Es que esto es una jugada lógica. O sea, la torre a la columna abierta. No tanto que defiende la AM, porque el peón de C4 es suficiente, pero está activando la torre. Fíjense que la torre en E1 no hace nada. ¿A quién ataca? ¿Su propio peón? No, llevémoslos a la casilla que nos da actividad. O sea, columna abierta, etc.
Sin embargo, juega alfil B2, que no es una buena jugada. Yo automáticamente hago dama por D5 y C por D5. Fíjense que hay una sola columna que ahora se ha abierto, es la columna C, y ambos tenemos piezas aquí. O sea, tenemos torres que están disputándose la columna. Yo aquí, la decisión de cambiar dama me motivó mucho el peón de A4. Fíjense que en un momento dado un caballo C5 tocando el peón de A4 y este peón necesita de urgentemente necesita un sostén, ¿no? Es una debilidad constante. Y bueno, antes de desesperarme y jugar caballo C5, juego F6. F6 y fíjense que caballo C5 básicamente viene que se mata, ¿no? F6 para defender mi peón D5, o sea, porque voy a regalarle un peón que puede ser sólidamente defendido. Acá Bacher juega torre C6 y estos chicos sí es un importante error. Este peón mientras más se adelante, más débil es porque más se separa de las piezas blancas. Entonces va a ser muy fácil capturarlo. Le cambio las torres, torre por C6, D por C6 y torre C8. Torre C8 hace torre C1 y fíjense cómo caballo E6 y con este caballo voy a apoyar al caballo de E4 para poder bloquear en C5 sin ningún problema. Cuando estos caballos, uno de los dos llega a la casilla C5, fíjense que estaría bloqueando la conexión entre torre y peón de C6, por lo que el peón de C6 va a caer, pero volvemos a tocar el peón de A4, la archimencionada debilidad de A4. Después de caballo 6 juega alfil A3, caballo C5 y caballo D2. Y como pueden ver, chicos, torre por C6 y ya aquí tengo una ventaja clara. Fíjense que ha sido una partida bastante sencilla. No ha habido grandes golpes tácticos. Todo ha sido un juego estratégico, totalmente estratégico. Y aquí Bacher juega caballo E4 atacándome lo que es el peón de F6. Y yo le respondo rey F7. Y bueno, aquí comete un error realmente brutal. Un error básicamente de apuro de tiempo. Y hace caballo C3, la jugada perdedora en la posición. Otra posibilidad podría estar en caballo por C5, caballo por C5, pero honestamente si intenta un final de torre que daría grandes chances de tabla en algunas ocasiones, podríamos alfil por C5 incluso tomar de torre, torre por C5, y a torre B1, torre C6, defendiendo el peón de B6, y un posible plan podría ser algo así como rey E6, rey D6 o D7, y rey C7. Ya defendido el peón de BC, entonces torre C4, atacaríamos el peón de A4 y su torre tiene que ponerse pasiva y poco a poco vamos, digamos, impulsando la posición hacia la victoria. Lo cierto es que hace caballo C3 un error realmente muy grave y bueno, la victoria va a ser muy sencilla con caballo D3 admiración. Atacamos su torre, atacamos el caballo y lo peor es que no se puede mantener defendiendo, digamos, el caballo porque aquí vendría caballo E1 jaque. Jaque, torre C2 y torre de menos y hay que rendirse. Aquí, bueno, tras caballo D3 podía haberse rendido Maxime Bacher, sin embargo hace torre B1, hace unas jugaditas más, torre por C3, alfil D6 y tranquilamente torre C6 sin ningún tipo de complicaciones, no hay por qué complicar, tenemos pieza de ventaja. Y bueno, tras alfil B8 le hago caballo B4 bloqueando cualquier intento de actividad y aquí se rinde porque como pueden ver es una pieza entera de menos. Incluso el alfil de B8 ha quedado bastante encerrado. Puedo ya hacer rey E7, caballo C5, caballo D7, tocamos A4, tocamos D7, el alfil de B8 y todo el mundo se va a caer. Como pueden ver, chicos, es una muy buena partida, una partida que lo pueden encontrar en las bases de datos de ajedrez y yo estoy muy satisfecho y muy contento con ella. Quería mostrársela para que ustedes puedan participar de mi felicidad. Los espero próximo video. Recuerden, suscríbete porque saco videos de esto casi todos los días. Y es algo que vas a ver gratuitamente, un canal bien serio. Y nada, chicos, los espero en nuestro próximo video. Adiós.